Una mirada al mundo bursátil en El Salvador. Llega a ustedes Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores. Somos la Bolsa de Valores de El Salvador y estamos aquí con ustedes en la tercera edición de nuestro podcast Tendencias, un espacio en el que nos sumergiremos en un tema especial, la industria de fondos de inversión, su accesibilidad y rentabilidad y su contribución al desarrollo de la economía. Conoceremos esto en una conversación muy interesante entre Eduardo López, gerente de negocios de la Bolsa, y Amadeo Rivas, gerente general de Gestora Banagrícola. Los fondos de inversión representan una manera moderna y estratégica de construir patrimonio financiero. Permiten comenzar con montos accesibles, ofrecen rendimientos competitivos y aportan desarrollo al país. Invertir no es un lujo, es una decisión inteligente para tu futuro financiero. Bienvenidos a nuestra tercera edición de nuestro podcast Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores. En esta ocasión seguiremos conversando sobre los fondos de inversión, inversiones que te impulsan a crecer. En esta ocasión tengo el agrado de compartir escenario junto a Amadeo Rivas, quien es licenciado en Economía, profesional con más de 10 años de experiencia en el sector financiero en diversas instituciones y hoy por hoy gerente general de Gestora Banagrícola. Bienvenido, Amadeo. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Un gusto estar en ese espacio. Bien, gracias, Amadeo. Un poco la idea de este podcast es que podamos transmitir a nuestra audiencia cómo funcionan los fondos de inversión y que al final se traduzcan en alternativas reales de productos de inversión. En ese sentido, me gustaría que iniciáramos la conversación definiendo brevemente qué es un fondo de inversión y sobre esa marcha vamos ampliando. Claro, con gusto. Nuevamente, las gracias por la oportunidad de estar en este podcast y bueno, vamos a esperar de que esa conversación fluya de la manera como se ha planteado. Gracias a todos. Cuando hablamos de fondos de inversión, digamos, uno piensa en un montón de cosas bien complejas y no necesariamente. De hecho, ese producto creo que la normativa local lo ha pensado mucho para que sea la puerta de entrada a la inversión. Digamos, pasar de la perspectiva normal de ahorrar y ahora pues pensar en invertir también con objetivos distintos a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, los fondos de inversión pueden ser entendidos como el conjunto de los aportes, de las aportaciones de diversos inversionistas, sean esos naturales o jurídicos, administrados por una sociedad especializada en la administración de estos vehículos, que son las gestoras de fondos de inversión, y que se encarga pues de esta sociedad de invertir en representación de estos clientes, pues los recursos en distintos instrumentos financieros que estén orientados pues, al perfil de riesgo y a las necesidades de cada fondo de inversión. Es como de alguna manera tener una bolsa donde se van incorporando personas naturales, personas jurídicas. Con esta bolsa se entra como el tema de economías de escala. No es lo mismo llegar a una institución financiera con $1,000 que con los aportes de 1,000 personas que han puesto $1,000 cada uno, que eso ya pues, puede ser 1 millón, $2 millones, y eso pues da algunas facultades para poder obtener mejores rendimientos, que al final pues son en beneficio de los inversionistas. Entonces, creo que es un vehículo muy interesante, muy atractivo para poder entrar al mundo de las inversiones, de acuerdo pues, a los plazos que cada cliente se va a poner. Súper. Y creo que has mencionado un par de elementos bien importantes que son montos mínimos y todo lo demás. Y por eso me quiero enfocar en esta sesión a que platiquemos un poco sobre ese día a día de un fondo de inversión, ¿verdad? Que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer para abrir una cuenta? ¿Será que los requisitos no los voy a cumplir? Entonces, partiendo de eso, digamos, una persona natural o un inversor jurídico, digamos, ¿qué documentos necesita para abrir una cuenta en cualquier fondo de inversión? Creo que, digamos, antes de tomar la decisión de abrir una cuenta en el fondo de inversión y de entrar en el detalle de los requisitos, digamos, de identificación y demás, creo que es bien importante hacerse la pregunta, ¿qué es lo que busco yo con esta inversión? ¿Será que busco objetivos de corto, de mediano, de largo plazo? Con base a eso, pues existen en el mercado una serie de alternativas de productos de inversión, en este caso, pues fondos de inversión, que se adecúan a las necesidades de cada uno de los potenciales clientes, ¿verdad? Entonces, para eso, pues es importante conocer cuál es mi objetivo, cuáles son los riesgos que yo quiero asumir con esa inversión, y por eso uno de los elementos
principales cuando hablamos de inversiones es conocer mi perfil de inversionista, mi perfil de riesgo. Vea, ¿qué es lo que yo busco de esa inversión? Y a partir de eso, pues ver qué producto es el que se alinea más con mi objetivo y no al revés. Lo primero es tener bien claro qué es lo que yo estoy buscando de estas inversiones, tener liquidez, pensar en mi retiro, comprar una casa, qué sé yo, ahorrar para la matrícula de los hijos, o tener dinero por una emergencia médica. Podrán haber N casos de usos, pero es importantísimo tener eso. Y con base a eso... Y una pregunta, Meo, esa pregunta del horizonte de tiempo, digamos, la gestora en este caso me dice, hey, tú lo vas a invertir por 5 años, o es un tema que yo como inversor libremente lo decido y lo pongo, digamos, a mi conveniencia. En ese caso, pues habrán productos que tienen características muy particulares. Por ejemplo, en el mercado podemos encontrar alternativas que son a 180 días plazos, o por ejemplo, alternativas que son de mucho más largo plazo. Habrán otras pues que tienen una ventana de liquidez casi inmediata. Digamos, el producto tiene ciertas características y la idea es de que yo entre en el producto que más se adecua a las necesidades que yo busco y no al revés, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces pasa que el inversionista, digamos, no tiene muy claro qué es lo que busca con esa inversión y entonces entra en productos que de repente no se acoplan a las necesidades y después entran que quizá no era lo que esperaba. Entonces, por eso es importante conocerse a uno mismo como inversor, como potencial partícipe, qué es lo que busco, conocer las alternativas que hay y evaluar pues, cuál es la que mejor se adecua a mis necesidades de inversión. Obviamente, pues ya habiendo realizado ese proceso, es importante llenar una serie de documentos, ¿verdad? Hay documentos de vinculación, contratos, etcétera, que rigen de manera como muy normativa o legal toda la relación contractual que se está adquiriendo. Es importante mencionar que estos productos son regulados por el Banco Central, supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero, amparados bajo un marco normativo, digamos que es la Ley de Fondos de Inversión, y que eso pues establece que así como cuando se contratan otros productos financieros, se debe de cumplir una serie de requisitos exigidos por el regulador, por el supervisor, para poder entrar en este mundo de las inversiones. O sea, básicamente, si queremos abrir una cuenta en fondos, necesito primero documentación de identidad, documentación, me imagino, de origen de fondos, ¿verdad? Que es un tema bien importante hoy en día. Y luego una serie de información sobre beneficiarios, etcétera, etcétera, para luego formalizarlo en un contrato con la gestora. Usualmente hay formularios que son de declaraciones juradas, temas de origen de fondos, esos pues son requisitos que establecen las leyes de prevención de lavado. Habrán temas también, por ejemplo, perfilamiento de conoce tu perfil de riesgo, tu perfil de inversionista, son documentos importantes. Habrá que también tomar en cuenta si yo conozco, si me han proporcionado los documentos del fondo de inversión. Existen 2 documentos normativos y que en la gran mayoría de fondos, si no es que en todos, porque es normativo, están a disposición de los partícipes en las páginas web de estas sociedades, que son el prospecto del fondo de inversión y el reglamento. Ahí, digamos que, un poco hablando a lo que decíamos, bueno, yo conozco mi perfil, esos documentos son a los cuales yo me puedo abocar y buscar para poder determinar porque ahí están todas las características, es como la Biblia las reglas del juego de ese fondo de inversión, ahí están definidas, en qué invierte, qué políticas tiene, qué horizonte tiene. Esos documentos son aprobados por la Superintendencia del Sistema Financiero y eso pues son documentos que se le tienen que entregar al partícipe, ¿verdad? Y que el potencial partícipe también certifica que los conoce para poder pues entrar a este mundo de las inversiones. Mira, y ahora que hablamos de los perfiles de riesgo, tanto del inversor como del fondo, que sabemos que son elementos claves a la hora de tomar una decisión de inversión, brevemente, ¿cómo un inversor podría definir un poco su perfil de riesgo y también cómo él podría seleccionar un fondo, digamos, que esté más orientado a ese perfil de riesgo? O sea, ¿qué métricas o qué características debería de buscar en un fondo de inversión para decir, este es el que sí está alineado a mi perfil de riesgo? Yo creo que tiene mucho que ver con el plazo de las inversiones y el tipo de las inversiones que hace cada fondo de inversión. Yo creo que no hay fondos buenos ni fondos malos, solo hay fondos que son diferentes y que se acoplan, por ende, pues de manera diferente a las necesidades de cada quien. Por ejemplo, podemos pensar en una persona y
hablábamos de los casos de uso hace algunos minutos y decíamos, bueno, una persona que, por ejemplo, recibe su salario el 30 de un mes y que, por ejemplo, tiene que pagar la cuota de su casa o la colegiatura de sus hijos o hacer algún tipo de erogación ya programada en 5, 10, 15 días hábiles, por ejemplo. De repente que no puede atarse a un producto que tenga una duración mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo busco de esta inversión es rentabilizar, pero sobre todo tener la certeza de que yo en 5, 10 días, 9 días, yo voy a poderlo ocupar para hacer el pago de mi obligación. Y por ejemplo, eso tiene implicaciones dentro de la administración del fondo de inversión. Porque ¿qué pasa? Que como gestores de portafolios, nosotros en ese sentido deberíamos de buscar inversiones que sean lo menos volátiles posibles. Es decir, que el valor de las cuotas de participación que yo estoy adquiriendo no suban ni baje con demasiada fuerza, porque lo que yo busco es tener una estabilidad y una, digamos, predilección meridiana de que yo voy a poder saber más o menos a qué rendimiento voy a entrar y a qué rendimiento voy a salir. Entonces eso es importante, por ejemplo, eso influye mucho en las tomas de decisión que se hacen desde la gestión de un portafolio, porque yo espero darle a ese cliente que busca liquidez mayor certeza. Ahora bien, podrá venir un cliente que puede decir, mire, yo lo que quiero es empezar a invertir para mi vejez, por ejemplo, en el momento en que yo me quiero retirar, en el caso de los hombres, pues 60 años, en el caso de las mujeres, 55. Entonces yo digo, bueno, de repente tengo 35 años y me faltan 25 años para llegar a ese momento, pero yo quiero hacer un complemento de mi futura pensión. Entonces yo sé que voy a invertir y voy a invertir con un horizonte no de un día, 10 días, 15 días, un año siquiera. Pueden ser 10, 15, 20, 25 años. Y no quiere decir que en el proceso no vamos a darle seguimiento a las inversiones, porque es importante estar informado, buscar información para poder tomar mejores decisiones, pero eventualmente pues ese potencial partícipe no va a estar esperando no va a estar viéndolo quizás todos los días, ¿verdad? Sino que va a poder hacer una inversión en la que va a decir, bueno, yo dejo este dinero aquí y que esto genere. ¿Qué sucede? Que si yo invierto en un instrumento de más largo plazo, eventualmente yo puedo aceptar en el corto plazo mayor volatilidad. Es decir, subidas, bajadas, pero en el tiempo pues yo espero que esto pues crezca de manera casi que exponencial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un cliente que está pensando en el largo plazo, la volatilidad del corto plazo no debería ser un problema. Más para el caso del inversionista que tiene un objetivo más de corto plazo, la volatilidad de corto plazo sí que es un tema relevante, ¿verdad? Entonces, es importante definir qué es lo que necesito y ver qué producto se adecua más en el sentido de lo que yo quiero, porque un fondo de corto plazo podría ser también una alternativa relevante para alguien que quiere invertir a largo plazo y que quiere estabilidad, pero seguramente pues esos recursos que ha invertido, ese principal, los intereses que va a generar, pues no van a ser tan altos como el de aquel inversionista que invirtió en un producto con un horizonte de mayor plazo. Y aquí obviamente se cumple entonces esa teoría, ¿verdad? Financiera, que si seleccionamos un fondo que es de más largo plazo y tiene un poquito más nivel de volatilidad, como tú mencionabas, pues entonces también esperamos mayor rentabilidad para nosotros como inversores, ¿verdad? Entonces, básicamente, dentro de los parámetros que un inversor debería tomar en cuenta en un fondo, pues tenemos el horizonte, ¿verdad? Hacia dónde quiere dirigirlo, su nivel de riesgo, ¿verdad? Para saber un poco, digamos, si está dispuesto a aceptar pues, bastante volatilidad en su portafolio. Y luego la rentabilidad objetivo que quiera percibir, ¿verdad? Son tres elementos importantes. Y ahora que hablamos de rentabilidad, siempre hay preguntas de, bueno, ¿cómo los fondos de inversión en qué invierten? ¿Verdad? Y sabemos que invierten en otros productos bursátiles, incluso en depósitos bancarios, etcétera. Pero quizás desde la perspectiva de un gestor de fondos, ¿cómo es ese proceso de selección de las inversiones? ¿Existen comités de inversiones? ¿Qué se evalúa para, digamos, saber cómo va a ser la distribución de todos esos aportes que reciben periódicamente? Sí, mira, la verdad que nosotros como gestores de portafolio también somos los principales gestores de riesgo, ¿verdad? Y aquí creo que
hay que introducir ese concepto de rentabilidad-riesgo. Es un binomio que tenemos que encontrar un equilibrio adecuado para poder gestionar las inversiones en un nivel que sea atractivo para los clientes de acuerdo al perfil de cada instrumento, pero también gestionar riesgo. Nosotros, como gestores de portafolio y en general en la industria, como en la industria financiera en general, ni siquiera solo de fondos de inversión, somos gestores de riesgos. Porque siempre que pensamos en una rentabilidad y eventualmente todos queremos la rentabilidad más alta. Todos queremos que nuestro dinero pues crezca a un ritmo cada vez más acelerado. Pero nadie se... Y sin asumir riesgo. O a veces no nos ponemos a pensar, ok, este incremento en la rentabilidad es a cuenta de qué. Yo creo que es importante siempre hacerse esa pregunta. O sea, rendimiento, ok, pero aparejado a cierto nivel de riesgo. Y es bueno que nosotros conozcamos qué riesgo nos estamos enfrentando y para eso es importante conocer cuál es nuestro objetivo de inversión y cuál es el objetivo de inversión del fondo de inversión. Dicho esto, ahora pues desde la gestión de portafolio, obviamente que hay procesos muy robustos en los cuales, por ejemplo, se hacen análisis financieros, cualitativos, cuantitativos de los potenciales digamos, inversiones que se han de realizar, no solo de la emisión, sino que el emisor como tal. Evaluamos temas de respaldo, temas de grupos económicos que están relacionados a esa entidad, se analizan pues, los estados financieros, hay una variedad de modelos que se hacen, pues se analizan los estados financieros de manera bastante profunda para poder determinar el nivel de riesgo que tiene cada entidad y con base a eso pues establecer un nivel o un apetito sobre el cual nosotros queremos invertir. Habrán otras decisiones también, porque digamos, podemos tener inversores muy buenos, pero también tenemos que gestionar los plazos de esas inversiones, ¿verdad? En esto, pues también influyen mucho las expectativas, el comportamiento de las tasas a nivel internacional, a nivel local. Dependerá de cada entorno, de cada coyuntura, las estrategias que se toman, porque tampoco es satanizar que un fondo de corto plazo no va a poder hacer inversiones a más largo plazo. Lo importante es el mix, ¿verdad? Cómo está compuesto todo ese portafolio para poder hacer frente a las necesidades de liquidez, si es un caso de un fondo de corto plazo, pero también ofrecer un retorno atractivo, ¿verdad? Entonces, se está haciendo, digamos, un seguimiento constante del entorno económico local, internacional, para poder tomar decisiones de inversión más, digamos, mejores sobre todo, y que eso pues vaya también en función de las expectativas que se tienen a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en un entorno de alzas en las tasas de interés que un entorno pues, de bajadas en las tasas de interés. Y además, pues esto no es una decisión que solo el gestor de portafolio o el administrador de inversiones, que es la persona que dentro de la normativa de fondos de inversión es la persona facultada, autorizada por la superintendencia del sistema financiero para poder ejecutar estas decisiones de inversión. Eso no es una tarea en la que el administrador de inversiones está solo. Todo lo contrario, tienen una serie de comités de apoyo que se encargan, pues, órganos multidisciplinarios, donde participan personas que también, pues, tienen conocimiento en el mundo de las inversiones para poder gestionar los riesgos y poder dar seguimiento a la toma de decisión y a la ejecución de las inversiones que se hacen en un periodo de tiempo determinado. Es decir, existen lo que se conoce como comités de inversiones que tienen una periodicidad de sesionamiento constante a lo largo del año y que se encargan pues, de dar visibilidad y de aprobar y de revisar las estrategias que se han implementado. Asimismo, también existen comités de riesgos que se encargan de analizar el fondo de inversión como que si se trata desde la parte de las inversiones, desde la parte de los partícipes, hacer un zoom al producto para ver... Incluso desde la parte administrativa, me imagino, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, incluyen pues aspectos normativos, normativas internas, etcétera, que se encargan de dar cumplimiento o de verificar el cumplimiento que se le da a todo el apetito de riesgo que se ha establecido. Se establecen pues límites internos, límites normativos. La idea pues es siempre proteger al inversionista, ¿verdad? En este caso pues las gestoras no son las dueñas del fondo de inversión y cuando hablamos de la definición de fondos, quizá me regreso a ese punto,
Quizás no aclaramos eso. ¿Quiénes son los dueños del fondo de inversión? Los dueños del fondo de inversión son los partícipes, las personas naturales o jurídicas que invierten en el fondo de inversión y que son acreedores pues, de los resultados económicos que ese producto genera en una cuantía equivalente al porcentaje de participación que estos tengan. Entonces, todo eso se hace pensado en el partícipe, en el inversionista. Asimismo, también dentro de la gestión de riesgos y demás, también los fondos de inversión estamos obligados a contar con una calificación de riesgo. ¿Qué es una calificación de riesgo? Es una opinión independiente emitida por una sociedad que está facultada y autorizada para ejercer esa función de calificador, que se encarga pues, de hacer un análisis cualitativo, cuantitativo de cada uno de los fondos de inversión y a partir de eso les otorga una nota. ¿Por qué esta nota es importante o esta calificación, como se le conoce? Es importante porque da cuenta del nivel de riesgo que se está asumiendo en cada fondo de inversión. Estos informes son públicos, están listados en la página web de las gestoras de fondos de inversión por cada uno de los fondos de inversión que administran y son opiniones que también pueden dar, digamos, algún tipo de luz o de guía al inversionista respecto al nivel de riesgo que está tomando al momento de hacer una inversión en uno de estos productos. Y fíjate que ahí tocaste otro punto importante que queríamos abordar para toda nuestra audiencia en este podcast, que es, hemos hablado de, bueno, documentalmente qué necesitamos para abrir una cuenta de fondos, la gestión de las inversiones, ¿verdad? El perfil un poco del inversor y del fondo. Y ahora hablamos, quiero que nos contes un poquito de métricas específicas para que un inversor, digamos, pueda evaluar 5 fondos de inversión al mismo tiempo y sobre esa base tomar sus mejores decisiones. Has mencionado una de ellas, ¿verdad? La calificación de riesgo, pero de pronto tenemos otras métricas puntuales para medir volatilidades, para medir rendimientos, etcétera, que tal vez nos sirven como herramienta puntual para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué métricas, digamos, como ustedes como gestora o en la industria se le da seguimiento? Mira, la verdad que, digamos, nosotros como gestores de portafolio, pues tenemos análisis internos que se van haciendo respecto del rendimiento, la volatilidad del rendimiento, la duración. Ese es un concepto bien interesante, el tema de la duración, porque es, digamos, en términos sencillos, en cuánto tiempo yo puedo hacer líquido mi portafolio, ¿verdad? Habrán portafolios que tienen una duración de 0.25, es decir, que en 90 días hacen líquido el 100% de su portafolio. Habrán otros fondos que tienen duraciones mayores, ni buenos ni malos, cada uno acorde al perfil y los objetivos. Por ejemplo, el tema de la rentabilidad creo que es importante. No solo la rentabilidad como un dato puntual al cierre de un día, por ejemplo, porque la rentabilidad es variable. Es decir, todos los días se están haciendo nuevas inversiones, se están tomando decisiones de invertir o dejar de invertir, porque es importante, todo implica una decisión, y producto de eso se tiene una rentabilidad. Entonces, creo que la volatilidad de la rentabilidad es importante, temas de promedios. A mí no me interesa ver con cuánto cerró el fondo de inversión XYZ al 31 de octubre, el 30 de noviembre, puntualmente. Me interesa saber, por ejemplo, cuánto fue el promedio, ¿verdad? Cuánto en promedio generé, porque hoy pude haber tenido el 4% y ayer el 3%. Y todo el mes pude haber tenido el 3%. Entonces, ¿cuál es el rendimiento promedio? Pues seguramente no es el 4%. ¿Verdad? Entonces, me interesa ver los promedios. Algunas cosas básicas o sencillas que se pueden hacer, dado que los fondos de inversión publicamos de forma diaria la rentabilidad, podemos hacer, digamos, haciendo uso de Excel o de algunas herramientas, hacer algunos análisis de desviación estándar, etcétera, que nos puedan dar algún tipo de comparable, ¿verdad? Respecto a cómo se sitúa este fondo de inversión y cuál es su volatilidad respecto de otras alternativas. Mira, ahí hay una métrica que digamos, comparativamente, al menos en el mercado de El Salvador, en la industria de fondos, tú ves varios fondos y ves que tienen desviación estándar, rendimiento promedio de 30 días y tienen otro, aparte de las calificaciones de riesgo que ya nos comentaste. Dentro de la calificación de riesgo agregan un elemento respecto a la volatilidad del mercado, ¿verdad? Que tú mencionabas que los entornos económicos, que las tasas de interés. Entonces, sumado a la calificación de riesgo, a la nota,
digamos, qué nivel de importancia deberíamos de poner nosotros a ese nivel a esos números de volatilidad o de entorno económico que nos asignan las calificaciones. Si nos puedes contar un poco. Sí, digamos que cuando hablamos de una calificación de riesgo, usualmente tenemos dos calificaciones. Tenemos una calificación a nivel de riesgo de crédito, que es la más popular, digamos, que hablamos de un AAA, un AA, un A. Habrán algunos signos más, menos, que responden a la lógica de que quizás está un fondo de inversión, pues por ejemplo, la mayor nota es AAA, pero por ejemplo puede ser un AA más, que tiene tal vez la perspectiva, de acuerdo a la calificadora, es digamos, una expectativa positiva de que puede incluso mejorar su nota de riesgo de crédito. ¿Qué es riesgo de crédito? Pues al final es garantizar que, digamos, las entidades o las contrapartes en quienes se han invertido los recursos del fondo de inversión van a tener la capacidad de pagar. O sea, es un tema de solvencia, principalmente. Pero también existe lo que se conoce la calificación por riesgo de mercado. Habrán, pues, algunas diferencias entre una u otra calificadora, pero usualmente lo que miden es qué tan volátil es ese portafolio, ¿verdad? Respecto al mercado y también respecto al entorno, ¿verdad? Y respecto también al objetivo del fondo de inversión. Por ejemplo, si es un fondo de inversión que puede tener una nota de AAA porque invierte en entidades muy bien calificadas, pero que, por ejemplo, invierte una proporción muy alta de sus inversiones en, qué sé yo, instrumentos de muy largo plazo, pues quizá de repente la nota por riesgo de mercado quizá no va a ser la más alta, porque de repente pues que quizá la proporción de mayor plazo, mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo en un fondo de corto plazo que necesita recursos disponibles para poder dar liquidez a las cuotas de participación. Entonces ese podría ser, digamos, un tema que se pueda analizar. Y fíjate que con ese tema que mencionas, los fondos de inversión publicamos algo que se conoce como la ficha técnica, que es un documento que emitimos de forma mensual, que están cargados en las páginas web de las gestoras de fondos de inversión por cada uno de los fondos de inversión, y donde, por ejemplo, se hace una serie de análisis respecto a en quiénes se invierte, en qué plazo se invierte, y que eso pues puede dar también un poco de acompañamiento a la opinión que se tiene en las calificadoras. Las calificadoras califican 2 veces al año, al corte de junio y diciembre respectivamente, y se emite al corte de diciembre en abril, a corte de junio en octubre. Pero la ficha técnica, por ejemplo, esa se va publicando de manera mensual. Entonces creo que ese es también otro documento al que se le puede dar seguimiento para poder conocer en qué está invirtiendo el fondo, ¿verdad? Y que sea también un documento de contraste con el documento pues, que la calificadora de riesgo asume. Por ejemplo, ahí se ven temas de composición del portafolio, cuánto está invertido en inversiones, títulos de renta fija, etcétera, cuánto se tiene en liquidez, a qué plazo se invierte, cuánto se tiene a 180, a 360 días, a 3 años, a 5 años, etcétera. E incluso en muchos casos también se pone un detalle de en qué se invierte, en qué emisores se está invirtiendo. Entonces, son cosas a las que podemos darle seguimiento y que pues al final son instrumentos para la toma de decisiones más acertadas. Ese es un tema bien importante que, digamos, en esta tercera edición del podcast hemos venido reafirmando. Toda la industria bursátil, incluyendo los fondos de inversión, tienen una característica bien importante que es la transparencia, ¿verdad? Y el acceso a la información como la base de toma de decisiones. Entonces, los fondos de inversión no es la excepción, ¿verdad? Los inversores o los partícipes pueden darle seguimiento a su inversión de manera diaria, si quieren, en las páginas web de las gestoras con los valores cuotas, etcétera, o en estas fichas técnicas. Amadeo, para ir cerrando estos temas, siempre hay una curiosidad cuando hablamos de fondos de inversión que nos dicen, bueno, ¿y hay comisiones o no hay comisiones? ¿Verdad? ¿Me cobran por entrar o me cobran por salir? ¿Cómo funciona el esquema de comisiones de cara a los potenciales inversionistas? No, y mira, ese es un tema importante que es de las cosas que uno también tiene que tener certeza, ¿verdad? Obviamente hay cobros. ¿Cómo se cobra? Eso se define en cada fondo de inversión. No hay una mejor o una peor manera. Digamos, usualmente los fondos cobran una comisión por administración,
pero habrán también en ese tipo de comisiones, a medida de cómo se vaya estructurando el producto, podrán haber fondos de inversión que cobran, por ejemplo, por una salida anticipada, por ejemplo. Yo me tengo que quedar 30 días, pero necesito dinero a 7, 10 días. Ok, yo te entrego el dinero, pero te voy a cobrar una penalidad. Usualmente no hay comisiones por entrada y salida en los fondos de inversión abiertos, sobre todo, dado que la lógica es que el cliente o que el partícipe esté entrando y saliendo, porque esa es la facultad que brinda. Usualmente no hay costos de comisión por hacer aportaciones o por hacer rescates. Lo que se cobra es una comisión por administración. La cuantía, digamos, puede variar, anda aproximadamente en el 1%, 1.50% anual, que es, digamos, por la labor de administración. Porque, ¿qué sucede? Volvamos a la definición. La gestora administra el fondo de inversión, mas la gestora no es la dueña del fondo de inversión. Los dueños del fondo de inversión son los partícipes, pero obviamente la gestora, por regulación y por sentido económico de la sociedad como tal, tiene que cobrarlo. Entonces, esa labor de gestión en la que el inversionista no tiene que estarle dando seguimiento constantemente, porque es un producto administrado donde hay un tercero que se encarga de ejecutar las decisiones de inversión, eso no quiere decir que el partícipe no tiene que estar viendo y, digamos, analizando su situación financiera y analizando las inversiones, pero no es la persona que tiene que estar haciendo los trades, por ejemplo, las compras, las ventas, las inversiones, etcétera. Eso lo hace pues el administrador de inversiones, el gestor de portafolio, que labora para una gestora de fondos de inversión. Y por eso pues usualmente se cobra. ¿Cómo se cobra en la gran mayoría de casos? Una comisión que responde al tamaño comercial que tiene ese fondo de inversión, por ejemplo. Y esa comisión, digamos, si un fondo te está dando una rentabilidad del 4%, vamos a poner un ejemplo, a ese 4% yo tengo que descontarle la comisión que me has mencionado, o ya está implícita en la rentabilidad que el fondo me está dando, quizás como para explicar un poco. Claro, digamos, aquí no, y tal vez para puntualizar eso, las rentabilidades que los fondos de inversión publican y que se van pagando a los partícipes ya están netas de cualquier comisión o gasto, es decir, ya lleva implícita el descuento de la comisión. Si, por ejemplo, un fondo genera una rentabilidad del 4,5%, usualmente esa es una rentabilidad neta, es decir, neta de ya se le descontó comisiones, gastos, e inclusive pues esta comisión por administración ya ha sido descontada previamente. Entonces, eso, digamos, es hasta muy transparente para el inversionista, porque yo le entrego el valor neto y de eso pues no tiene que esperar ningún cargo adicional, salvo los temas tributarios, ¿verdad? Que digamos, dependiendo si es persona natural, persona jurídica, pueden tener regímenes tributarios aplicables distintos, pero fuera de eso, que es un tema taxativo, ¿verdad? Equivalente también a lo que se recibe en otros productos financieros, pues ya la comisión pues ya viene descontada y la rentabilidad es entregada en términos netos y no brutos. Ok. Amadeo, para ir finalizando este podcast, una reflexión final que te gustaría decirle a nuestra audiencia sobre el tema de fondos de inversión, para que les compartas una pequeña reflexión. Sí, y tal vez esa reflexión es pensada no solo para fondos de inversión, sino que para el mundo de las inversiones. Yo creo que a veces uno dice, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Es que fue ayer, fue cuando tal producto valía $10, ahora vale 100. Pero aquí, digamos, el mejor momento para invertir es hoy. Y mañana va a ser mañana. Y pasado va a ser pasado. El mejor momento para tomar las decisiones de inversión, y hay pues una persona que conozco que nos da ese consejo precisamente, y quizá me tomo el atrevimiento de decirlo, el mejor momento para invertir es hoy. No esperemos a mañana a hacerlo. Planifiquemos, seamos muy ordenados en el manejo de nuestras finanzas, pensemos en el mediano o largo plazo, busquemos alternativas, informémonos. Creo que una persona mejor informada, una sociedad mejor informada, puede tomar muchas mejores decisiones. Creo que en El Salvador, y creo que somos pioneros en buena medida en Centroamérica, tenemos uno de los marcos regulatorios en temas de mercado financiero y específicamente de fondos de inversión bastante avanzados en la región. Creo que tenemos a disposición una serie de productos financieros que se acoplan a distintos perfiles de riesgo, y que presentan pues realmente muchísimas oportunidades para poder invertir. Así que quizá la invitación es de que invirtamos,
los montos de entrada son desde $100, $200. Ahora que estamos en época de Navidad y que recibimos nuestros aguinaldos y demás, creo que es un buen momento para detenernos a pensar que no todo tiene que ser gasto. Podemos ahorrar y pasar del ahorro a la inversión. Yo creo que ese es digamos, siempre se nos ha educado en ahorrar, más no siempre en invertir. Creo que ese es como el punto donde tenemos que dar el salto. Y los fondos de inversión son productos muy asequibles para un gran número de inversionistas para que puedan entrar en este mundo de inversiones debidamente informados, debidamente regulados y supervisados. Perfecto. Muchas gracias, Amadeo, por compartirnos todo tu conocimiento en esta sesión 3 del podcast. Y con esto pues hemos llegado a la finalización de nuestra tercera edición del podcast Tendencias, el podcast de la Bolsa de Valores, en el que hemos hablado ampliamente sobre los fondos de inversión, que son inversiones que te ayudan a crecer. Gracias por sintonizarnos. Hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de Tendencias, el podcast de la Bolsa. Espere más episodios con información relevante del mercado de valores local e internacional. Estamos seguros de que luego de escucharnos se animarán a explorar este mundo de la inversión y el financiamiento bursátil. Muchas gracias por estar con nosotros.